Bienvenidas y bienvenidos a Inés te cuenta, un espacio donde vamos a conversar sobre temas que me gustan mucho y creo que a ti también. Disfruta de un nuevo episodio cada miércoles a las 8 de la noche por YouTube, Spotify y Apple Podcast. Hoy no es un día cualquiera. Hoy Julio Ramón Ribeiro cumpliría 93 años. Él alguna vez escribió: si alguien quiere honrarme después que desaparezca, que me lea o me comente. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a hablar sobre la vida y la obra de un grande de la literatura. He decidido hacer este primer episodio como un mini tributo al que yo considero, y creo que muchos consideramos, el gran cuentista del Perú. Y es que hay algo en los cuentos de Ribeiro que es realmente adictivo, no solo por las historias que cuenta, que no son necesariamente fantásticas o de aventura, sino al contrario, son historias muy aterrizadas, son historias muy cotidianas, pero sobre todo creo que lo que atrapa es la forma en la que escribe, su estilo, cómo te sientes realmente invadido, cómo te sientes acobijado por sus palabras, por sus frases, por sus ideas. Antes de empezar con las entrevistas que vamos a tener hoy día, quiero contarles de mi primer acercamiento con la literatura de Ribeiro. Como a muchos nos ha pasado, en el colegio me dejaron una lectura obligatoria de Julio Ramón Ribeiro. Me acuerdo que con mi mamá fuimos a varias librerías que estaban cerca y no tan cerca de nuestra casa y no encontrábamos la palabra del mudo. La buscábamos, no existía. Hasta que llegamos a una librería en la avenida Larco y tuvimos que bajar porque es una librería que sigue existiendo, chiquitita, pero que está hacia abajo como un garaje. Y ahí encontramos un tomo que se volvió uno de los tomos más representativos de mi vida porque era como que fondo negro y una foto de Julio Ramón Ribeiro a colores, súper fuerte, con sus dientes, con su cara, con su bigote, y me sorprendió. A esa edad yo tendría, no sé, 15 años, y se volvió uno de los libros que más quise porque cuando empezamos a leer los cuentos, realmente creo que nos ha pasado a muchos que no los pudimos olvidar. Los cuentos de Ribeiro los lees en el colegio, pero se quedan contigo para toda la vida. Es una lectura obligatoria que te hace bien. No es una lectura obligatoria que no te gusta. No. Esta es la que realmente se queda contigo para siempre y yo agradezco que nos hayan hecho leer a este gran autor. Cada quien tiene su cuento favorito de Ribeiro. Los míos son Al pie del acantilado, Solo para fumadores, La insignia, River y el pisapapeles y Alienación. Pero realmente creo que... ¡Ay! Me olvidé. De hecho, mi primer acercamiento real, me acabo de acordar, fue cuando mi mamá me leyó Alienación por primera vez. Me acuerdo que era niña, porque me acabo de acordar, ha sido como un flashback, súper random, que mi mamá nos compró un libro a mi hermana y a mí que era como una colección de cuentos del comercio, me parece, con una tapa dura, no sé si alguien más lo tuvo, y eran como que versiones, o eran los cuentos enteros, no estoy segura, pero cuentos para niños, y ahí mi mamá nos contaba Alienación, y hasta me acuerdo de los dibujos. Ha sido como un flechazo automático ahorita, y me acuerdo que yo siempre le pedía que me vuelva a contar Alienación, y habían como que 100 cuentos, pero siempre le pedía que vuelva a contarme Alienación. Y por eso Alienación, ese es el primer cuento que leí de Ribeiro. De hecho es el primero que escuché. Me acabo de acordar. Pero bueno, ya les dije cuáles son mis favoritos. Yo creo que igual Solo para fumadores es el cuento más que yo he leído, el más biográfico como que cronológicamente de Ribeiro, porque te habla desde su infancia, su juventud, su adolescencia, bla bla bla, hasta su enfermedad. Y bueno, es un gran cuento. Hoy les he preparado un episodio muy especial porque vamos a tocar 3 temas: la vida, la obra y la actualidad de Julio Ramón Ribeiro, y para eso tengo 3 invitados muy especiales. El primero es Jorge Coaguila, que es el biógrafo oficial de Julio Ramón Ribeiro. Ya verán por qué. El segundo invitado es Fernando Carballo. Él es periodista, es filósofo y amigo personal de Ribeiro cuando estuvieron por París los dos. Y finalmente tenemos a Pedro Arriola. Él es el director del Club Ribeiro, que es el club de fans, super club de fans de Julio Ramón Ribeiro, quien nos va a contar sobre cómo pertenecer, cómo celebrar la obra y la vida de Ribeiro actualmente. Así que, sin más preámbulo, empecemos.
Bueno, ahora estamos con Jorge Coahuila. Él es magíster en literatura peruana y latinoamericana, ha escrito alrededor de 20 libros y a los 24 años descubrió de la forma más inesperada que sería el biógrafo oficial de uno de sus ídolos, el escritor Julio Ramón Ribeiro. Hace poco publicó Ribeiro, Una vida, un libro biográfico de más de 500 páginas sobre la vida de Julio Ramón Ribeiro desde su infancia hasta el final. Un repaso acompañado de información de primera mano, no solo de quienes lo conocieron y fueron parte de su vida, sino con anotaciones del autor también. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado de conversar contigo. Un placer. Gracias. Cuéntanos entonces un poco para comenzar, ¿cómo fue que descubriste, sin esperarlo, que ibas a hacer, sin saberlo, el biógrafo oficial de el cuentista y uno de los escritores más importantes del Perú? Fíjate, yo tenía, como bien dices, 24 años y ya había entrevistado y tenía cierto trato con Ribeiro, a quien conocí en persona en 1991, yo tenía 21. Y bueno, en el 94 lo fui a ver tras un viaje que él había realizado a Madrid para presentar unos libros suyos. Y cuando me despedí, antes de despedirme, perdón, me alcanzó un ejemplar, le puse unas líneas y tras salir de su departamento leí que había puesto para Jorge Coahuila mi crítico y biógrafo oficial. Y eso me sonó un compromiso muy serio, muy grande, y también fue muy halagador, obviamente, tener un reconocimiento del propio autor, ¿no? Increíble además que a la corta edad de 24 años. Sí, bueno, yo estudiaba aún en San Marcos de comunicación y ya había estado haciendo entrevistas a diversos personajes de nuestra cultura y eso, ahí también había hecho reseñas literarias, ¿no? Comentarios acerca de libros. Y bueno, eso creo que favoreció, ayudó un poquito para que Ribeiro se interesara en poner esas líneas. Claro. Y cuando él te dijo, o sea, de esta forma, cuando te escribió y te dijo, tú vas a ser básicamente mi biógrafo oficial, ¿alguna vez te planteaste no serlo? Por más que él te lo haya escrito. Sí, al inicio dije, no está entre mis planes hacer una biografía. Yo quisiera dedicarme a escribir cuentos, novelas, etcétera. Y con el tiempo empecé a difundir con mucho gusto la obra de este escritor, a quien queremos todos, y pues fue cocinando lentamente esa idea. ¿Y por qué no? Decía yo. Si conozco a mucha gente, conozco al propio autor, pocos tienen ese privilegio, entonces no estaría mal, dije, ¿no? Y con mucha paciencia fui recogiendo información durante muchos años, ¿no? Y algunos de los personajes a quienes entrevisté en el camino fallecieron, ¿no? Claro, claro, qué bacán. Digamos que hasta ahora esa es la biografía más completa que se ha hecho de Ribeiro, ¿no? Es la única biografía, entiendo. Y el Perú no es muy generoso en este género, ¿no? En este tipo de libros, porque creo que hace falta biografías sobre Arguedas, ¿no? Sobre otros autores. Los ingleses son los capos en el mundo haciendo biografías, no solamente de escritores, sino personajes de la cultura, ¿no? ¿Y tú sientes que de alguna forma el Perú tampoco fue muy como, así como dices que no hay muchas biografías, que no hay mucha recepción de biografías, ¿crees que tal vez en el Perú no hubo mucha como recepción de Ribeiro, en el sentido de que cuando uno piensa tal vez en autores peruanos, uno piensa más en novelistas, o también tiene que ver con la época de Ribeiro, ¿no? Y el boom latinoamericano, que básicamente no lo consideraron por tal vez no escribir novelas, no lo sé, ¿tú qué opinas de eso? Fíjate, él era un autor que efectivamente no fue muy reconocido fuera del país, no acarició las mieles del boom, no probó esos placeres, la fama, el reconocimiento, pero dentro de nuestro país sí tuvo un pequeño y fervoroso grupo de lectores, ¿no? Y eso se demostró en repetidas ocasiones cuando daba conferencias, que eran muy, muy contadas. También cuando
presentó, por ejemplo, el cuarto volumen de La Palabra del Mudo en la Municipalidad de Miraflores. Eso ocurrió en 1992 y había mucha gente, yo estaba ahí. Tanto así que la gente decía, Julio, mucha gente quedó fuera del auditorio porque no había capacidad suficiente, y la gente decía, Julio, Julio, Julio es del pueblo, ¿no? Y tuvo que salir él a saludar desde la ventana del segundo piso, lo que se llamó un balconazo, ¿no? Y siempre recibía muestras de afecto, de cariño, de lectores anónimos en las calles. Así que... Y para los peruanos, cuando hemos estado conversando con escritores extranjeros, decían, este es nuestro secreto mejor guardado, ¿no? Tenemos a un escritor muy bueno, y no tan conocido, ¿no? Lean a este autor y si lo hacían, se quedaban muy asombrados por la calidad de este cuentista, de este narrador de relato breve. Sí. Y mirando hacia atrás, tú que conoces muy bien la vida de Ribeiro desde chico, ¿cuáles dirías que fueron los momentos más trascendentales o que más marcaron su vida y que por ende más marcaron su obra? Por ejemplo, etapas, Bien. ¿no? Ajá. Episodios. Bueno, sí, te haré, me detendré en algunos puntos. Por ejemplo, él nació en Santa Beatriz, a media cuadra de lo que es América Televisión. La gente piensa que nació en Miraflores, no es así. Se trasladó a Miraflores cuando tenía 8 o 9 años. Ahí pasó su infancia, estudió en el Colegio Champañá. Entonces Miraflores era una especie de aldea, ¿no? Pasaban incluso vacas, que estaba muy cerca del mar. Entonces a Rivero le encantaba estar paseando por ahí, subir a la Cuaga Pucllana, ¿no? Que queda muy cerca de Óvalo Gutiérrez. Y otro punto sumamente relevante en la vida es cuando fallece el padre, ¿no? Termina Ribeiro la secundaria y fallece el padre. Luego estudia en la Universidad Católica y en ese momento se queda desamparado espiritualmente, ¿no? Porque tenía una muy buena relación con su padre, a quien admiraba por su inteligencia. Luego de estudiar en la Católica se va a Europa, estudia gracias a una beca que le otorgaron para estudiar periodismo en Madrid. Y como él no quería volver al país, entonces se va a Francia, que era su sueño, que es la ciudad, el país de los escritores, diríamos, de esa época, ¿no? Y ahí, tras una beca, se dedica para permanecer ¿no? Conserje de un hotel, fue recogedor de periódicos viejos, cargador de bultos en una de las estaciones de tren, y de ahí pasó una breve temporada en Bélgica, también en Alemania, antes de volver al país después de casi 6 años. Después estuvo en Ayacucho, tuvo un breve cargo en la Universidad de Huamanga, vuelve a Lima y retorna a Francia, y de ahí ya no se mueve hasta sus últimos días, diríamos, ¿no? Porque él se dedica a ser periodista de la agencia France Press durante una década y después pasa a ser diplomático, ¿no? Con distintos cargos, agregado cultural, también embajador, hasta llegar a ser embajador de la UNESCO, representante del Perú en la UNESCO. Y en medios publicó muchos libros importantes, ¿no? Sus cuentos especialmente, él publica casi un centenar de cuentos. Entre los más conocidos está Los Venazos sin Plumas, La Insignia, está Solo para Fumadores, Al pie del acantilado, Alienación, Tristes querellas en la vieja quinta, Silvio en Rosedal, y también publica 3 novelas, un diario personal, parcialmente editado en vida, y luego Prosas Apátridas, un conjunto de reflexiones filosóficas, humorísticas, ¿no? También escribió teatro, artículos periodísticos, ¿no? Eso en resumen. Claro, bacán. Y justo mencionaba Solo para Fumadores, que es uno de mis cuentos favoritos de Ribeiro, y toda la biografía que has contado ahorita de Ribeiro es básicamente todo Solo para Fumadores. Y justo yo te quería preguntar, ¿qué porcentaje, si podrías ponerlo en porcentaje, digamos, de lo que leemos en Solo para Fumadores es realmente su vida? Mira,
A ver, Ribeiro quiso publicar una biografía distinta, autobiografía distinta. Decía, Ujú. todos los autores, escritores quieren escribir una biografía. Nací, hice esto, hice lo otro, ta, ta, ta. Entonces, no, yo voy a escribir una autobiografía, pero basándome en algún elemento que comunique periodos de mi vida. Por ejemplo, los gatos o los zapatos. Y dijo, ¿y por qué no los cigarrillos? Y así fue que empezó a cocinar el libro, el cuento Solo para Fumadores. Es un pretexto el cigarrillo para contar su vida. Es un Y vehículo, ¿no? así es un medio para contar su vida. Y pues vemos de ahí desde que empezó a fumar cuando era estudiante de letras y de derecho en la Universidad Católica hasta poco tiempo antes de terminar de escribir este cuento. Y ahí vemos periodos, ¿no? De pasajes de su vida en Madrid, en Alemania, en París, en las buenas y en las malas, cuando se le resquebraja la salud, cuando es operado, etcétera, ¿no? Entonces, sí, bien podría leerse también el cuento Solo por Fumadores como una pequeña autobiografía. O sea que dirías que sí es totalmente autobiográfico. Totalmente no, pues hay un elemento de ficción, ¿no? Por algo es un cuento. Yo diría más del 90%. Creo que también el autor estaría de acuerdo, ¿no? Él decía que los cuentos en el que se basan en su vida, en más del 90% son basados en hechos reales, ¿no? Bacán. Y tú, digamos, siendo el biógrafo oficial de Ribeiro, ¿cómo definirías su vida? Bueno, él decía que en su vida no había ocurrido nada extraordinario. No fue un aventurero, un pirata, no fue un conquistador, eh, no fue un presidente, algo así decía, ¿no? Soy solamente un escritor de clase media de un país de Sudamérica que viajó a Francia. Pero vemos en ese recorrido las dificultades que tuvo, a pesar de ser, a pesar de pertenecer a la clase media peruana, él tuvo dificultades en Francia, ¿no? Como muchos jóvenes que viajan con becas. Y tuvo momentos difíciles, ¿no? Entonces, lo más importante, me parece, es su persistencia. Es un ejemplo, un modelo para muchos de persistir en algo que nos gusta. Y él se quedó en Francia pese a todas las incomodidades porque sabía que era un periodo de prueba, sabía que era necesario estar alimentándose, nutriéndose, teniendo contacto con la cultura de distintos países. Eso fue muy enriquecedor para él. Así que veo como ejemplo de persistencia, de amor profundo por la literatura. También veo a un personaje sumamente inteligente, perspicaz, que extrae conclusiones, pensamientos muy valiosos acerca de la amistad, de la muerte, del amor, etcétera, ¿no? Sí, porque realmente tú, o sea, cuando yo lo he visto en las entrevistas que he podido ver en, digamos, en video y cuando lo he podido leer, tú te das cuenta que era un hombre que era muy sencillo, ¿no? O sea, no tenía esa necesidad que tienen algunos autores de alardear o de hablar con palabras complicadas o de hacerse el intelectual. Nada que ver, era como un señor más, ¿no? Era muy, muy sencillo. Sí, a pesar de tener bastante reconocimiento, sus últimos días él no tenía una secretaria, vivía solo, él mismo llevaba su ropa a la lavandería, compraba pan, café, volvía, vivía en un departamento frente al mar y era, como dices bien, una persona muy sencilla, ¿no? Una persona que tenía mucho contacto con su familia. A la que adoraba, y también un pequeño grupo de amigos a los que frecuentaba, con quienes conversaban de cualquier tema, no solamente literario. Es decir, sí, era una persona muy sencilla, ¿no? O sea, se puede decir que él disfrutó de lo que realmente importa en la vida. Exactamente, creo que sí. Él
era una persona que disfrutaba de pequeños placeres, diríamos, ¿no? Del cigarrillo, del vino, de la conversación, sentía placer por la amistad. Decía él que un amigo es un pequeño espejo que te permite también saber quién eres, cómo eres, ¿no? Qué bacán. Bueno, creo que tenía mucha razón. Ahora cuéntanos un poco, Jorge, para ir acabando, sobre tu última publicación, Ribeiro, una vida, esta biografía que dices además que es la primera biografía que jamás ha hecho Ribeiro, y aparte es súper larga, es súper completa. Cuéntanos un poco cómo después de tantos años, porque no sé actualmente cuántos años tienes, pero desde los 24 años hasta hoy, me imagino que has recolectado harta información, además de la que ya tenías. Bien, sí, tengo 52 y bueno, no solamente he entrevistado a mucha gente cercana del autor, por ejemplo, familiares, amigos, también he revisado de pies a cabeza todos sus libros para buscar puntos de contacto con algún momento de la vida de este escritor. También he podido revisar su diario personal inédito, parte de su diario personal, también cartas, que para mí es fundamental, un documento muy valioso y bueno, además darle el contexto en que vivió, ¿no? Durante los años en que vivió se sucedieron muchas dictaduras en el Perú, ¿no? Odría, Velasco y Morales Bermúdez, etcétera. Había mucha, bueno, hoy también hay bastante inestabilidad política, pero también quise mostrar ese aspecto, ¿no? No solamente de la vida, no es una persona que vivió en un lugar aislado, sino tuvo que ver por qué se comportó de esa manera, por ejemplo, por qué apoyó la Revolución Cubana o las guerrillas. Eso era muy común entre los intelectuales de esa época. Quizá tú y yo, si viviéramos en 1961, 62, también hubiéramos tenido cierta simpatía por la Revolución Cubana, que era algo muy frecuente, ¿no? Ver a un país que alcanza su libertad, ¿no? Pero luego se supo que había muchos abusos, ¿no? Muchos intelectuales latinoamericanos se seccionaron, ¿no? Sí. Pero entonces es importante saber en qué contexto se desarrolló, vivió este autor, ¿no? Claro, qué interesante. ¿Y Ribeiro tenía alguna preferencia? O sea, ya acabas de hablar de que apoyó la Revolución Cubana, pero más allá de eso, en el Perú, por ejemplo, ¿tenía algún tipo de afiliación o algún tipo de afinidad con algún partido, con algún lado? Bueno, él en 1965 con Mario Vargas Llosa apoyaron a las guerrillas, ¿no? Cuyos miembros habían estudiado en universidades como San Marcos y Católica. Entonces, Vargas Llosa y Ribeiro conocían a ellos, a estos personajes que eran guerrilleros, eran sus amigos, habían estado en París. Javier Heró, por ejemplo, falleció acribillado en un río de Madre de Dios. Javier de la Puente Uceda también, eran gente, no eran guerrilleros comunes, diríamos, gente bastante preparada, ¿no? Habían pasado por las aulas universitarias y también habían visitado París, como Heró y como Escobar, Pablo Escobar, por ejemplo. Y luego Ribeiro se inclinó un poquito más a la izquierda, fue amigo de Juan Velasco Alvarado, quien dio un golpe de Estado de corte socialista, de izquierda, ¿no? Hizo nacionalizaciones de algunas empresas, lo cual nos llevaría más adelante a tener problemas económicos. Luego tuvo cierta amistad con Alan García, a quien conoció en Francia, en París, cuando Alan García era estudiante de posgrado, era pobre allá en París, Ah, ¿no? no cuando vivía en su edificio Ficho. Ah, no. Ah, ya. Ajá. Y García, cuando llegó a la presidencia, una de las cosas, una de las primeras cosas que quería era tener a Ribeiro como ministro de Cultura,
¿no? Quería crear la cartera de cultura y ponerlo a él como ministro, ¿no? Y Ribeiro se negó, ¿no? Déjame en París como diplomático. Bueno, lo ascendió ante la UNESCO a Ribeiro y ahí se quedó. Bueno, entonces, y eso, ¿no? Luego discrepó con Vargas Llosa en el campo político cuando Vargas Llosa se opuso a la nacionalización de la banca en 1987. Y Ribeiro firmó un manifiesto a favor de Alan García, ¿no? Para eso Vargas Llosa lo alejó aún más, ¿no? ¿Él tuvo alguna amistad con Mario Vargas Llosa? Intensa, fuerte. Se conocieron cuando eran muy jovencitos y se visitaban continuamente en París, ¿no? Vargas Llosa pasó unos años en París, luego se fue a Londres y se dejaron de ver, pero la amistad se mantuvo, ¿no? Como te dije, en 1975 ambos apoyaron la guerrilla del movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, y luego se dejaron de ser amigos, producto del apoyo de Ribeiro a Alan García, ¿no? A la decisión de nacionalizar la banca, ¿no? Claro. Sí. Y si tuvieras enfrente a alguien que nunca ha leído a Julio Ramón Ribeiro, ¿qué le dirías para convencerlo de empezar? Mira, te estás perdiendo un gran placer, te estás perdiendo de momentos muy gratos si no lees a Ribeiro. Ribeiro es un autor que te permite conocer un poquito mejor el mundo, ofrece reflexiones, reflexiones y una visión interesante del mundo, muy coherente. Además, tiene historias que parecen sencillas, ¿no? La sencillez que tenía Ribeiro no era fácil para él, le costaba ser sencillo, tener un lenguaje que comunicara de manera bastante directa al público. Entonces, nos puede emocionar, nos permite conocer el alma de la gente y también nos hace reflexionar, ¿no? Leer a Ribeiro es un placer porque este autor elige bien las palabras, ¿no? Creo que las palabras están muy bien puestas en muchos casos, ¿no? Te hace reír, te hace reflexionar, te conmueve, te indigna en algunos momentos, te hace conocer nuestra sociedad peruana, latinoamericana, te hace conocer el comportamiento de las personas en circunstancias extremas, ¿no? Así que es una muy buena forma de conocernos, de conocer a las personas leyendo a Ribeiro, ¿no? Sí, pues porque además cuando acabas cualquier cuento de Ribeiro no puedes automáticamente seguir con tu vida, además te quedas un rato sentado como teniendo que terminar de asimilar lo que acabas de leer. Sí, a mí también me ha pasado lo mismo y creo que a muchos, ¿no? Así que recomiendo vivamente que lean esos cuentos que he citado o El diario personal y Prosa Patria. Creo que esas son tres de las obras más importantes, ¿no? Los cuentos. Justo te iba a preguntar, Jorge, para ya acabar, me imagino que es una pregunta muy difícil, pero si tuvieras que quedarte con un cuento o ya dos cuentos de Ribeiro, ¿cuáles serían? Tú has citado solo Perfumadores. Creo que es un buen texto para conocer la vida, el recorrido vital de este autor. Otro podría ser, yo cuando leo Tristes querías en la vieja quinta me mato de risa, ¿no? Y Al fin del acantilado me conmueve por el amor paternal, las dificultades que tienen el padre con su hijo para poder vivir en Lima, ¿no? Se tienen que mudar hasta un acantilado porque no tienen para pagar. Y es la situación de mucha gente, ¿no? Que no puede pagar la renta, no puede estar tranquilo en un lugar sin trabajar y tener un sueldo decoroso, ¿no? Bueno, hay tantos cuentos que podría citar, ¿no? Y así enumerar. Alienación también, cómo jóvenes pierden su identidad y tratan de ir a otro país, cambiando su modo de hablar, su modo de vestirse. De verse, su cuerpo.
exacto, sí. Y también hay muestras de racismo nuestra sociedad tiene muchas taras, ¿no? El racismo, el machismo, todas esas eh, eh, las pinta bien Ribeiro, ¿no? Que Sí, para desgracia de nosotros todavía permanecen, ¿no? sí, lamentablemente. Yo creo que son muy buenas recomendaciones, solo para fumadores, A pie del acantilado y Alienación. Sí, sería bueno. Listo, Jorge. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por compartir y invito a las personas que vean este video a que compren tu biografía para que puedan conocer la vida de Ribeiro. Creo que con el libro más completo que van a poder leer de la mano de su único biógrafo oficial. Bien, muchísimas gracias y ojalá sigamos en contacto. Recomiendo con mucho entusiasmo la lectura de Ribeiro, la van a pasar bien, van a conocer mejor y también el universo de Ribeiro es apasionante. Un saludo fuerte, Lo es. chao. Estamos acá con Fernando Carballo. Él es periodista, filósofo y amigo de Julio Ramón Ribeiro. Bienvenido. Gracias, Inés. Empecemos con preguntas que tienen más que ver con literatura. Julio Ramón Ribeiro es conocido más que nada por sus maravillosos cuentos. Y desde tu punto de vista o desde algún punto de vista, más allá del número de las páginas, para ti, ¿cuál dirías que es la gran diferencia o las diferencias entre las novelas y los cuentos? Efectivamente, Julio Ramón, como has dicho tú, es conocido sobre todo por sus cuentos, pero no toda su obra es cuentos, ¿no? Hay una obra de teatro que es importante, hay una obra ensayística o de prosa que es importante, cuya expresión además más emblemática es Prosas apátridas, precisamente, ¿no? Y escribió novelas, pero prácticamente como un deber, porque era lo típico de la narrativa latinoamericana de la época, y intentó, desde los años 50 él había escrito que Lima no tenía una gran novela. En el curso de su obra aparece La ciudad de los perros y él considera que es la gran novela de Lima, ¿no? Pero lo más paradójico de la obra dejada por Julio Ramón es que al final de su vida, él, que había sido un hombre austero, distanciado, sobrio, ajeno a la publicidad y a la exhibición del yo, él pone todo su esfuerzo en un género diferente, que son los diarios, y comienza a publicar sus diarios muy antiguos, de los años 50, con la intención de ir hasta publicar los diarios de la época en que estaba viviendo, años 90, cosa que no se hizo, la muerte lo interrumpió y otras dificultades. De manera que no solamente es cuentística, ¿no? Y lo curioso es que al final de su vida él se vuelve un militante y preconiza que una sociedad reprimida como la peruana se publicasen diarios íntimos, que era una parte importante de su biblioteca y de sus lecturas. Ahora, a tu pregunta precisa, diferencia entre cuentos y novelas, los cuentos Julio Ramón los concebía y los construía siempre en torno a un hecho único, Algo sucede que con mucha frecuencia tiene que ver con la revelación de una verdad que no estaba presente al principio respecto de los protagonistas y que con mucha frecuencia es un chasco. Una palabra que él usaba mucho, en cierta época ahora se usa poco, que es la palabra chasco. Es difícil de además definir su campo semántico, pero sus grandes cuentos clásicos tienen un tema único. La novela supone construir y hacer un gran relato en el tiempo con evolución de los personajes y con interacción entre ellos y situaciones. De alguna manera no era lo que más le iba a él, ¿no? Era un hombre de una única imagen, Sí, única pero inolvidable, ¿no? Para cualquier persona que lo lee, realmente. Sí. ¿Y tú crees que, o sea, el hecho de que él haya sido contemporáneo, toda la parte del boom latinoamericano, y que no lo hayan considerado, muchas personas piensan, y tal vez puede ser, que no lo hayan considerado porque era más que nada cuentista? No estoy seguro, porque además él escribió algunas novelas, ¿no?
en los años 60, 2 o 3. Yo creo que más tiene que ver con una actitud hacia la vida, que es lo que hace su originalidad y las razones de su vigencia. Julio Ramón era básicamente escéptico. Era un escéptico que luchaba por no serlo y que por eso mismo gustó, saboreó actitudes diferentes. Y incluso en una época se dejó llevar por un cierto elan revolucionario y apoyó a las guerrillas, etc. Pero verdaderamente el boom formó parte de un movimiento generacional en América Latina que tuvo siempre mucho que ver con la Revolución Cubana. La Revolución Cubana vivida inicialmente como un proceso libertario que se llevó a cabo para restablecer una constitución liberal como la cubana en el año 40. No hay que olvidar que el abogado liberal que había sido Fidel Castro promete eso. Él no promete el socialismo. Es cierto que hay comunistas en el movimiento que hace la revolución en el 29, 26 de julio, pero son minoritarios y no hay un proyecto comunista. Entonces hubo una gran expectativa, además en un país que por una parte tenía tanta creatividad cultural en música, en literatura, en cine, prácticamente en todo, menos en fútbol y en comida. Los cubanos eran hegemónicos, creo, ¿no? Y entonces este vigor cultural extraordinario que da lugar a una canción propia de la revolución, a una obra literaria asociada, comprometida con ella, a un cine extraordinario, bueno, despierta un gran entusiasmo ante el que sucumben ciegamente muchos actores. Y el mundo latinoamericano pasa. Julio Ramón no. Julio Ramón era un hombre escéptico, un hombre que manifestó simpatías por las guerrillas en el Perú y por la Revolución Cubana, pero jamás al grado de adherir y de no mantener una mirada reservada y crítica frente a eso. ¿Y crees que algunos de los autores que sí fueron parte de este movimiento también les ayudó que tal vez su personalidad era mucho más, como de hablar en público, de hacer entrevistas, de tener un comportamiento mucho más público, y Julio Ramón Ribeiro más bien era mucho más sencillo, ¿no? Ayer justo hablaba con su biógrafo oficial y coincidía que, o sea, las entrevistas que yo le he visto a él, las veces que lo he oído hablar, realmente era una persona sencilla, ¿no? Que no quería aparentar nada. Más que sencillo, yo pienso que tenía un horror a la puesta en escena del ego. Es más que sencillo. Hay una identificación con una manera de ser que tiene que ver con su padre, por una parte, y que tiene que ver con los autores que él admiraba en Francia. Yo recuerdo, por ejemplo, mientras él vivía allí, un autor rumano, Cioran, que era un ensayista, filósofo, Émile Cioran, rumano de origen, que nunca quiso salir en la televisión hasta los años 90. Yo no sé si sea posible eso ahora. Hay otros que son sumamente reservados, que demuestran poco, pero Julio Ramón estaba en esa actitud. Y creo que sentía un gran disgusto por los esfuerzos y las ambiciones de los escritores que leía en torno a sí. O sea, más que el hecho de que no haya hecho entrevistas cuando las hacía de una manera tal que no correspondían con las expectativas que habían en torno a él. Su obra literaria no es una obra literaria sobre dictadores, sobre sufrimientos populares enormes, sobre amoríos complicados, etc. Tenía otra sensibilidad vinculada a otras preocupaciones que yo llamaría casi filosóficas, ¿no? Claro. Y hablando de su obra, ¿cómo tú la definirías en términos de temas, en términos de su estilo? Si tuvieras que definirla en algunas palabras. Bueno, es una persona que, como temas, en primer lugar es muy limeño, es una persona marcada por su experiencia limeña, pero que no quiere de hacer eso una señal de identidad profesional. Es cierto que en su obra también pasan historias en otras partes, en Europa y en la sierra peruana, ¿no? Pero porque él tuvo una experiencia de vivir en la sierra, su padre fue administrador de la Sierra Central en un momento dado, y a él le gustaba regresar a todos esos lugares en donde él había pasado parte de mi infancia. Pero hay un amor, un apego
una nostalgia de su adolescencia y de su juventud limeña, de esta familia tan unida que él tuvo, en la memoria del padre, desapareció cuando tenía 14 años, de una madre que vivió mucho tiempo, que fue a visitar a París un par de veces, y además de un hermano, ¿no?, que tuvo una enorme correspondencia por escrito y una gran afinidad personal. Era un hombre que estaba muy apegado a su familia. Pero en ese contexto de un limeño, en su humor, en sus temas, en sus paisajes, en sus escenas, en sus personajes, es universal. Porque ahí entra el tema del diario. La lectura más antigua que él hizo, que lo marcara, es la del diario de un autor suizo del siglo XIX, Amiel, en 2 volúmenes. Él me regaló el ejemplar que él tenía, que había leído a los 14 años, y se convirtió en el primer diarista. Entonces descubre que lo que uno escribe para sí mismo, eventualmente durante la noche, al margen de la obra literaria para ser publicada, la manera como uno rinde cuenta de su propia experiencia íntima, es diferente de lo que uno escribe para otros, ¿no? Entonces se quedó fascinado por eso y encontró en Amiel un tipo de inquietud, una angustia que lo acompañó a lo largo de toda la vida de Amiel, que Julio Ramón siente cercana a sí mismo, excepto por un elemento que, sin embargo, crucial: no tenía ninguna sensibilidad religiosa. Amiel sí. El universo mental de Julio Ramón no es ateo, simplemente no existe Dios, no aparece como problema. Aunque él tenía mucho respeto por su madre, una persona piadosa y comprometida, al final de su vida, yo recuerdo haberlo dicho, pensar que su mamá había hecho mucho más por los pobres que muchos de sus amigos izquierdistas que habían mantenido una retórica inflamada durante varias décadas. Bueno, tú lo conociste en París, como cuentas. Sí. ¿Cómo lo describirías, como más allá del escritor, como persona? Era una persona que alternaba muchos momentos, días, noches de soledad, con un gusto por alternar, por reunirse, por comer juntos, por salir, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer algunos viajes con él a varios lugares durante los últimos años que viví en Francia y durante los 4 años en que viviendo en el Perú, entre el 90 y el 94, iba de vacaciones. Hicimos algunos viajes hacia lugares con los que había estado vinculado. Un viaje a Amberes, que es una ciudad muy importante, vivió en los años 50 y hay un diario de Amberes que es importante, y un amorío muy importante en Amberes con un personaje, que es uno de los grandes personajes de su vida amorosa, que aparece siempre en la letra C, y me parece C. Fuimos a Amberes y hicimos un viaje desde Madrid hasta París, deteniéndonos en algunos lugares intermedios. Hay que decirlo, yo fui de París a Madrid para un seminario sobre su obra que organizó la Casa de América bajo el impulso de Alfredo Bryce en el 94, en junio, en verano. Y regresamos juntos en auto. Yo había ido solo en auto, en parte porque él no tenía visa para entrar a Francia y había que entrar en auto por caminos. Entonces eso me parece típico de él, un hombre que había vivido 40 años, que había sido embajador al final de una larga carrera diplomática y que no tenía derecho de entrada a Francia, no tenía una visa de entrada. En ese momento era obligatorio tener una visa en el año 94, el año en que murió, todavía estaba perfecto salud, 94. Entonces entramos por unos caminos de los Pirineos y él quiso visitar un pueblo en Burdeos, junto a Burdeos, se llama Saint-Émilion, que es un viñedo muy famoso y con el cual él se había focalizado, diciendo: no puedo conocer todos los vinos, por lo menos quiero conocer todos los que se producen en este viñedo. Era sumamente pequeño, es uno de los más caros y más pequeños viñedos que hay en Francia, tiene muchos siglos de existencia, y hay ahí castillos, y hay ahí toneles que desde hace siglos producen vino. Es una zona
en donde se produce vino desde la ocupación romana de la Galia, hace 2000 años, ¿no? Y entonces realmente fue un gusto enorme que él pudiese conocer esta ciudad que él había bebido tanto vino ahí. Beber vino era una cosa muy importante para él, pero le gustaba saborear, le gustaba tomar un vino que lo comunicase con una tierra y con sabores, ¿no? Para ti, o sea, es una pregunta complicada, ¿no? Que a cualquier persona es complicado, pero si tuvieras que elegir algún cuento o alguna novela o la obra de teatro o algún escrito, algo que haya escrito Julio Ramón Ribeiro, ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que tú has leído? Mira, gustado es muy difícil decir porque eso cambia según las circunstancias que uno atraviesa. Pero yo destacaría, en este momento me vienen al espíritu 3 cuentos, más que por su valor literario intrínseco, por lo que representan en su vida y en su obra. El primero, que es el más antiguo, se llama Página de un diario, me parece recordar, Página de un diario, y que es el relato del velorio del padre. Es el único cuento, me parece, del año 51, a menos que sea del año 52, pero es el más antiguo que él publicó. Y efectivamente sucede algo extraordinario. Ese niño, 14 años, que entra a la casa, están velando, el padre echado, una cosa inaceptable, terrible, y él se aparta de la planta baja y de los adultos que están acompañando al muerto y sube al escritorio del padre y se sienta en la silla que él sabe que no va a ser ocupada más por el padre, donde lo había visto trabajar, escribir, leer, y se apropia de un lapicero, de una pluma fuente que el padre tenía. Ese cuento a mí me impresiona porque es el origen de su obra literaria, es una especie de reivindicación del padre o de revancha del padre que no pudo tener una vida larga, creativa, y que más bien encarna una cierta manera de la frustración, ¿no? Luego, el último cuento que escribió, justamente, si mencionamos el primero, el último, que es curiosamente el único cuento que escribió en Lima cuando él se vino a vivir a Lima, porque durante 4 años no escribió ningún cuento, y que tiene que ver con el paisaje que él ve desde el departamento que ocupó, que había comprado en Barranco, desde el cual se veía a gente corriendo tablas, haciendo surf abajo. Se llama Surf, ese cuento. Hubo algunas dificultades para publicarlo de derechos de autor discutidos, pero está publicado, ahora forma parte del canon, digamos, los cuentos, y es la historia de un hombre que no quiere bajarse, se siente flaco, siente que tiene un cuerpo, que le da vergüenza con heridas, ha sido operado, en fin, está incómodo de ver a toda esta juventud bella, con muchachas maravillosas, corriendo tablas, y entonces toma mucho tiempo para que se decida a bajar. Y finalmente toma unas clases, ha observado, ha visto, y logra ponerse de pie sobre una tabla y siente que ha comprendido algo fundamental en ese momento, que no se trataba de tener fuerza, sino de aprovechar la fuerza de la naturaleza, de aprovechar la fuerza del mundo. Y parado de pie, esta intensidad de que uno corre por la fuerza que tiene el mar, descubre algo fundamental que no había nunca entendido, pero va camino a un arrecife contra el que se va a estrellar y morir. Ese cuento, tampoco diré necesariamente que es el mejor, pero es el último, así como el primero me parece que valía la pena. Y en el medio, los que más se me vienen al espíritu ahora que me lo preguntas, son los que tienen que ver con viajeros peruanos que van a Francia. Él era muy sensible, muy observador, por eso digo cuentos con un tema único, con un personaje único, en torno al cual se articula una historia y un mundo relacional, ¿no? Y entonces, aquel maestro que consigue un viaje a Francia al final de su carrera y que va a un bar y que cree que hay una mujer ahí que ha desarrollado un cierto interés por él, que le pide que le ayude, que retire los documentos, en realidad se está aprovechando simplemente de su fuerza física, que no tiene ningún interés por él. Ese tipo de chasco, o de fracaso, ¿no? Para usar otra palabra importante en él, porque así como usaba la palabra chasco, tituló su diario La tentación del fracaso, ¿no?
¿Y qué autoras o autores recomiendas leer si uno es, por ejemplo, fan del estilo de Julio Ramón Ribeiro? Mira, cité a Miel, ¿no? Que es Ujú. un diarista, pero efectivamente hay una angustia religiosa, metafísica, que Julio Ramón no tenía. Julio Ramón, cuando él publica Luder y viene a París y me regala un ejemplar, organizamos una presentación del libro y yo di una charla. A Julio Ramón le gustaba de mí que yo estudiaba filosofía, me presentaba siempre como su amigo filósofo. Y yo sostuve que la obra de Julio Ramón y su espíritu está muy alejado de la filosofía clásica griega, es decir, ni Aristóteles ni Platón, pero está atraído por la filosofía helenística, es decir, tardía, romanizada, que ya no construyen sistemas y que tienen un énfasis más que en la metafísica puesto en la ética. Hay 4 escuelas. Julio Ramón era influido por 3 de esas escuelas a la vez: la escuela escéptica, la escuela estoica y la escuela epicúrea. Por más que parezcan contradictorias epicúrea y estoica, él tenía un poco de estoico y mucho de epicúreo, pero no tenía de la 4ª escuela, que es el cinismo. Y Luder es un alter ego, un heterónimo que él inventa, Luder de juego en alemán, para poder ser cínico. Y en ningún pasaje de su obra literaria es cínico, pero sí lo es Luder. Más que burlón, cínico. Es decir, es un hombre que ha pasado una frontera de pérdida de toda ilusión y de todo sentimiento que la vida pueda ser un proceso de belleza y de justicia, en donde tenga un sentido la solidaridad y la construcción de una sociedad más humana, y como no cree en eso, se permite tener una actitud cínica hacia sus congéneres, ¿no? No es Julio Ramón, es un personaje alterno, pero se ve el atractivo de esta 4ª escuela helenística con la cual nunca había tenido una afinidad real, ¿no? Yo desarrollé esa tesis en una conferencia en la que está presente él, y yo pienso que se quedó pensando siempre en eso, ¿no? Porque era un acercamiento a su obra personal, privada, hecha desde el punto de vista, no es un clásico, es un helenístico. En esa época las filosofías que se desarrollan ya no tienen esta pretensión original de un sistema que explique el conjunto de la ciencia, la política, la ética, la estética, es decir, la totalidad del saber, ¿no? Ahora, en esa misma perspectiva, yo pienso que el autor que lo ha acompañado más tiempo y que lo ha penetrado más es el ensayista y filósofo francés del siglo XVI, Montaigne. Porque es eso, es un escéptico que quiere creer, es un escéptico comprometido, es un escéptico que ejerció funciones cuanto pudo como consejero del rey y como alcalde de Burdeos, nada menos, hasta en 2 oportunidades, ¿no? Me parece que Julio Ramón era algo parecido. Es un escéptico que cuando podía ayudaba, y cuando podía respaldar creencias basadas en esperanzas, utopías, lo hizo, ¿no? Y lo hizo hasta en los cargos oficiales que tuvo como embajador ante la UNESCO, ¿no? Si bien es cierto que me quedó siempre retumbando una frase que dijo el poeta Cisneros, Antonio Cisneros, sobre él: el problema de Julio Ramón es que se trata a sí mismo como trata a sus amigos, o sea, pésimo. Para acabar, ya lo último, si tuvieras al frente a alguien que nunca leyó a Julio Ramón Ribeiro, ¿qué le dirías simplemente para que tal vez empiece? Que es un hermano mayor, que no es pretencioso, que fue consciente de sus límites, especialmente desde que se enfermó de cáncer a fines de los años 60, que pese a sus límites vivió con intensidad la amistad, con una lealtad y con una nobleza rara, y por eso es que realmente para mí
es un orgullo haber sido amigo de él, de compartir domingos, navidades, vacaciones, viajes, conversaciones, y al mismo tiempo que era un hombre que alentó la ilusión amorosa, pese a todo, sobre todo pese a la edad y pese a la enfermedad, ¿no? Por eso me sorprendió mucho cómo yo recibí una carta manuscrita que tengo acá, estando yo en París y él ya estando en Lima, donde me decía: nunca agradeceré suficientemente a la vida haberme enamorado con más de 60 años. Cuando recibí esa carta, 60 años me parecía una edad improbable, remota e inalcanzable. Ahora que ya la superé, pienso de otra manera sobre esa carta, y es de las cartas más emocionantes que yo he recibido en mi vida, porque efectivamente José Ramón era un hombre pudoroso y prudente, pero cuando pone por escrito que se ha enamorado, en una carta breve que era prácticamente para hacerme saber eso, acompañando unas fotos, me pareció una cosa extraordinaria, ¿no? Y bueno, es el hombre que no fue retórico, que no quiso convencer mucho a los demás, pero que siempre estuvo ahí para alentarte. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando murió mi padre estando en París, la actitud, el pésame, no es nada pomposo, ¿no? Simplemente aquí estamos los vivos, los que quedamos acá, y estamos entre nosotros, nos acompañamos entre nosotros, ¿no? En fin, no sabría decirte, Julio Ramón, yo pienso que a diferencia de muchos otros escritores, muchas otras figuras públicas y muchos otros miembros eminentes del boom, no valoraba tanto el éxito. No valoraba tanto el éxito, al revés, desconfiaba de eso. Y no es que fuera sensible a la nobleza de las derrotas, pero sí era consciente de que lo que uno dice de día en sus obras literarias y en sus entrevistas no es lo que escribe en su diario. Lo que escribe en su diario es lo que uno no logra hacer, lo que uno no logra ser, lo que uno no logra dar y lo que uno no recibe, ¿no? Entonces yo pienso que de esa conciencia, de esa tentación del fracaso, aparece una sensibilidad que, para bien o para mal, se parece mucho a la sensibilidad peruana. Y leerlo es tener una presencia solidaria que alienta, que acompaña. No es una presencia retórica que te quiere convencer de algo, simplemente comparte tu camino que estará hecho inevitablemente de derrotas y de triunfos, ¿no? Gracias. Gracias. Estamos hoy día con Pedro Arriola. Él es el director del Club Ribeiro, una comunidad de entusiastas, seguidores y admiradores de la obra de Julio Ramón Ribeiro. Me sorprendió gratamente enterarme de la existencia de este club, ya que me di cuenta que a través de sus miembros y sus actividades, el autor sigue tan vigente o aún más vigente que antes. Esta comunidad ofrece todo tipo de eventos relacionados al escritor, reuniones por Zoom para hablar de los cuentos, ferias presenciales, narraciones de cuentos, música, ferias de libro donde pueden ver ediciones especiales de los libros de Ribeiro, entrevistas a personajes que lo conocieron, tours por los lugares que inspiraron sus cuentos y más. Así que muchas gracias, Pedro, por estar acá hoy día. No, más bien nosotros somos los agradecidos, Inés, por esta oportunidad a través de tus plataformas y de tus contenidos, seguir difundiendo la obra de Julio Ramón Ribeiro. Felices de compartir contigo, Inés. Chévere. Bueno, empecemos entonces. Mi primera pregunta, que es un poco personal, digamos, es ¿cómo y cuándo tú conociste a Ribeiro? Tenía 12 años, Inés. Tenía 12 años, era el último de una familia de 5 hijos, y todos mis hermanos mayores que yo, y me llevaban una buena cantidad de años,
ya habían hecho sus vidas y yo aún estaba en el colegio, tenía 12 años y paraba solo en mi casa. Y esa necesidad de compartir con alguien me hizo buscar entre los libros de mis hermanos del colegio que habían dejado en cajas en el hogar de nuestra familia, y me leí todos los libros y quería más libros y no tenía, y en eso un libro de secundaria de colegio lo cojo y comienzo a buscar cuentos, algo que hubiera para leer, y encuentro el cuento El profesor suplente. Tenía 12 años. Y cuando terminé de leerlo, Inés, me quedé pensando con la mirada al vacío y sentí como un hueco en el pecho, en el corazón, ¿no? Sin saber cómo explicármelo. Años después supe que lo que me había pasado es que ese cuento me había provocado nostalgia, ¿no? Nostalgia de pensar en ese profesor que fracasó queriendo ser profesor porque no se atrevió a entrar a dar su clase al aula, por timidez, por inseguridad, por temor, miedo, en fin, tantas razones que tienen a veces los personajes ribeirianos para rehuir su destino, ¿no? Entonces, 12 años con ese cuento me quedó marcado para siempre la obra de Julio Ramón Ribeiro. Es que es algo que sucede, ¿no? A mí también me pasó que lo conocí por primera vez en el colegio y es algo que está en muchos colegios como obligatoria la lectura de algún cuento de Julio Ramón Ribeiro, pero creo que es el único caso que se vuelve inolvidable, ¿no? Por lo menos para mí fue como inolvidable mi encuentro con él, y además en el colegio luego nos fuimos a la Hacienda La Florida en Tarma, donde él se inspiró para escribir Julio en el Rosedal, y fue una experiencia bien inmersiva que tuvimos con Julio Ramón Ribeiro y es algo muy especial. ¿Alguna vez tú durante tu vida lo llegaste a conocer personalmente? No lo llegué a conocer porque cuando él regresó, después de 30 años de estar en París, regresó a comienzos de los 90, yo vivía fuera del Perú. Y justo yo regresé al Perú cuando él acababa de fallecer. Así es que no tuve la suerte, pero siempre, desde que era niño, a los 12 años, me interesé en su obra y me hice lector de toda su obra. Me he leído toda su obra, sus 97 cuentos, sus 3 novelas, su libro de ensayo, todos sus diarios, en fin, todo lo que ha escrito, hasta las traducciones que ha hecho del francés al castellano de los cuentos de Guy de Maupassant. Me he leído todo, hasta su partida de nacimiento me he leído. Todo hemos leído así como apasionados lectores de su obra, querida Inés. Qué bonito. Y bueno, se nota pues con lo que están haciendo, ¿no? Si tuvieras bueno, dices que has leído todos los cuentos de Ribeiro, todos. Si tuvieras que quedarte con uno, si te dicen ya, Pedro, quédate con uno, ¿cuál sería? Bueno, dificilísima pregunta. Yo sé, pero sé. Yo le diría, bueno, 2 hitos, pues, aunque sea 2 hitos. Ya, no 2, ok, 2. El profesor suplente y el último cuento que escribió en vida, Surf. Es un cuento precioso, hermoso, que habla de cómo un escritor, Ribeiro, ¿quién más va a ser? Un escritor desde el balcón de su departamento observa a unos surfistas en las playas de Barranco y de pronto quiere aprender a surf. Ya es mayor, quiere aprender a surf y surge un parangón hermoso que plantea el cuento entre aprender surf para lograr dominar las olas y un escritor que a lo mejor también toda su vida ha querido escribir la obra perfecta. Claro. Y en ese parangón y en esa analogía surge una poética preciosa, una forma de abordar ambos temas y hermanándolos, ¿no? Y logrando al final una consecución hacia el infinito muy, muy, muy lindo. Así que no hago spoiler, pero es un cuento hermoso que todos tenemos que leer. Ay, qué bacán, gracias. Y ahora hablando un poco más del Club Ribeiro, que me parece algo muy chévere, me parece, porque uno escucha club de fans de tal vez cantantes o actores o lo que sea, pero el Club Ribeiro es un super club de admiradores de Julio Ramón Ribeiro y es más activo que muchos clubs de fans que yo conozco. ¿Desde cuándo existe este club y cuántos miembros hay? Perfecto. El club se funda un 22 de julio del 2019, pero surge de una manera increíble e inaudita, Inés. No se creó para ser un colectivo, sino fue una iniciativa mía de hacer un perfil de Facebook y le puse Club Ribeiro como una forma de
de tener un motivo para subir mis apreciaciones personales de algún cuento, subir alguna foto, ¿no? Un perfil de Facebook creado para Ribeiro, pero desde un solitario admirador, ¿no? Claro. Y cuando creé el perfil, a los días me empezaron a llegar 100 solicitudes de amistad, 200. A la semana 1000, 1500, 2000, 3000, 4000. Dije, Dios santo, ¿qué he hecho? He creado un monstruo. Hubo tal demanda de solicitudes de amistad que en poco tiempo ya estábamos rebasando los 6000 miembros, Wow. seguidores de la obra de Ribeiro. Ya luego con esa intención dije, entonces esto debe convertirse en un colectivo. Si hay tanta fuerza, debe convertirse en un colectivo para difundir la obra de Ribeiro. Y tal es así que luego nos pasamos también a Instagram y somos igual miles de miembros, estamos incluso en Twitter. ¿Y por qué hacemos estas actividades? ¿Por qué nosotros hacemos lectura? Mira, te cuento, nos hemos reunido ya a la fecha 127 semanas, que son más de 2 años ininterrumpidos en las que hemos leído todos sus cuentos. Nos reunimos todos los miércoles a las 7 de la noche en sesiones a las que hemos llamado cuentos de miércoles, y nos reunimos a comentar sus cuentos, a dar nuestros pareceres, desde apreciaciones muy sencillas hasta apreciaciones ya de orden técnico y de crítica literaria, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Hemos hecho también conferencias, más de 20 conferencias hemos realizado con entendidos en la obra de Ribeiro del Perú y el extranjero. Recientemente, nomás en este mes de agosto, hemos invitado desde España a la doctora Paloma Torres para hablar de los cuentos de infancia de Ribeiro. Y ya hemos tenido diversas formas de analizar su obra, y cada conferencia es vista, porque tú sabes, uno puede hacer seguimiento de cuántas vistas tiene el video. Claro. Cada conferencia nuestra fluctúa entre 3000, 4000 a 5000 vistas. Wow. O sea, es como que esas conferencias se dieran para un auditorio grande, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos, Inés? Porque Ribeiro decía, nada de discursos, nada de flores ante lo que no existe. Quien quiera honrarme, que me lea o me comente, decía. Entonces, eso lo tenemos en el alma, así, esculpido en piedra. Quien quiera honrar a Ribeiro debe leerlo y comentarlo. Así y eso es. hacemos, así de simple, así de sencillo. Ese es nuestro leitmotiv, nuestra inspiración. Qué bonito. Y dentro del club, ¿qué actividades suelen realizar y cuáles son tus favoritas personalmente? O sea, digamos, ejemplo, lo que tú me cuentas, cuentos de miércoles, las ferias, etcétera. Bueno, cada tipo de evento tiene su encanto, ¿no? Hemos hecho también eventos presenciales. Hacemos un día full Ribeiro, como el que vamos nosotros a organizar en lo que queda del año. El día de ayer, nomás 30 de agosto, nosotros hemos organizado un día full Ribeiro desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el que leemos su obra, en el que cada quien también lee el fragmento de su cuento favorito. Hay cuentacuentos, hay también narraciones teatralizadas de los cuentos de Ribeiro, feria presencial de todos sus libros. Hacemos también ferias de artesanías, de memorabilia, merchandising ribeiriano, en fin, el encanto que tienen estos días full festivos, ¿no? De full Ribeiro. Lo hicimos en Miraflores, en el Óvalo Ribeiro. También hacemos conferencias presenciales o también online, ¿no? Como esta entrevista que estamos haciendo contigo, que es online, así también hemos hecho. Hemos estado en presentaciones de libros. Te cuento, las editoriales grandes del Perú nos invitan a nosotros como club para estar presentando los libros de Ribeiro. Recientemente, te cuento, mira, en la Feria del Libro se presentaron 4 libros de Ribeiro. Este se presentó, que es Ribeiro en cómic, el número 2, editorial Panamericana, Ribeiro en cómic. Nos invitaron, ahí estuvimos. También se presentó en la Feria del Libro la biografía de Ribeiro en un voluminoso libro de 600 páginas, editorial Revuelta. Esto también salió este año, ya van 2. También salió en la FIL este otro libro de Ribeiro, que es una de sus obras de teatro más hermosas, Santiago el Pajarero. Se presentó en la FIL, también salió este año. Y recientemente nomás acaba de presentarse este libro de crítica a la obra de Ribeiro, que se llama Las tramas de la narrativa ribeiriana. 4
libros se han presentado de Ribeiro, Inés, en lo que va nomás de este mes? Imagínate. Sí, es que bueno, es un escritor que está bien presente, ¿no? Lo hemos notado en redes como el TikTok, donde videos de él pueden llegar a más de 500.000 de personas y miles de personas se emocionan y quieren comprar los libros de Ribeiro, ¿no? Gente los busca en otros países, la gente les gusta. Exacto. Uh-huh. Y por eso yo quiero felicitarte, porque nos conocimos contigo, porque yo soy seguidor de tu cuenta en TikTok, y allí vi cómo tú haces tu versión de los cuentos, y me encantó, por ejemplo, la insignia, la hiciste, el cuento lo hiciste maravillosamente, y el hecho que contaras como que es una historia tuya, eso le dio pues un encanto particular, y sí, yo sé que tu video tiene más de 500.000 de vistas, ¿no? Y ese es un mérito tuyo y también mérito de Ribeiro, ¿no? Eso, sí, yo creo que es una mezcla ahí. Pero sí, y para la gente que esté interesada, gente que le encanta Ribeiro, pero que no sabe dónde puede hacerse fan del club de Ribeiro, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde están? ¿Cómo los buscan? Claro, estamos en Instagram, estamos como el Club Ribeiro, ¿Ya? y en Facebook también nos encuentran así, solo que ahí hemos juntado dos palabras, porque si ponemos el Club, ya Facebook dice, esta es institución y no nos acepta. Entonces nosotros nos hemos puesto como el Club, ya, junto, el Club Ribeiro. Igual estamos también en Twitter, así es que allí con todo gusto podemos aceptarlos, ¿no? Encantados. Y tenemos un grupo de WhatsApp también, te cuento, donde chévere. el WhatsApp está full, ahí nos reunimos, allí lanzamos los links para la diversidad de actividades que hacemos, tanto presenciales como online, y pueden escribirme directamente a mi WhatsApp, es el 998-755-067. Chévere. Y para acabar, si tuvieras al frente, Pedro, a alguien que nunca ha leído a Julio Ramón Ribeiro, ¿qué le dirías para convencerlo de empezar? Le diría que Ribeiro escribió una obra pensando en nosotros, en personajes de a pie, en personajes que de pronto podemos tener cierto grado de timidez o de inseguridad para afrontar las cosas de la vida, o en fin, hemos sufrido a veces reveses en la vida misma, y Ribeiro, cuando escribe un cuento, parece que hablara de nosotros. Nos identificamos con esa obra. Entonces, es una obra que además te cobija, porque está escrita con calidez, con sensibilidad, de una manera fina, de una manera sobria. Y en España, críticos españoles dicen que cuando uno lee a Ribeiro, se siente cobijado como en una casita caliente. Entonces, leamos a Ribeiro, porque él dijo, yo escribo mi obra y la he escrito para los que no tienen voz, y a través de mis cuentos yo he querido restituirle la palabra a todos aquellos que han sido excluidos del festín de la vida, a todos aquellos que no tienen voz. Por eso mi obra se llama La Palabra del Mudo, ¿no? Donde están todos sus cuentos. Así es que la aventura de leer a Ribeiro nos enriquece, nos sensibiliza y definitivamente nos identificamos con ella a leerla. Qué lindo. Muchas gracias, Pedro, entonces por esta conversación, por tomarte el tiempo y por compartir y seguir compartiendo de forma tan activa, no solo la obra, sino de una forma 360 las actividades que incluyen a Ribeiro, ¿no? En todo sentido. No, gracias a ti, Inés. Y pensar que esta historia comenzó hace 67 años, con este libro, Los gallinazos sin plumas, escrito en 1955. Y hace 67 años este flaco, limeño, miraflorino, empezó a escribir. La mitad de su vida la vivió en París, la otra mitad aquí en Lima, Perú. Vino los últimos años a vivir con nosotros, y este flaco, querido, nos ha dejado una obra maravillosa que tiene su rostro y también tiene el nuestro. Gracias, Inés. Gracias.